bueno, algo un poquito más desconocido, pero nosotros somos la empresa de servicios sanitarios de la segunda región de Chile, de la región de Antofagasta. Tenemos una concesión otorgada por el Estado que está vigente hasta el año 2033, que nos permite operar la infraestructura sanitaria de Antofagasta, la red de recolección y algunos centros de tratamiento de agua servida. Abastecemos agua potable a todos los centros urbanos de la región, y eso es un total de 147.000 metros cúbicos por día que entregamos a la ciudad de Calama, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Baquedano. Eso es el equivalente a llenar 49 piscinas olímpicas por día, aproximadamente, en términos generales. Somos el principal productor de agua potable por desalación de agua de mar que hay en Latinoamérica. Nosotros iniciamos el año 2003 en este mecanismo de producción, que es a través de la desalinización, y no hemos parado de aumentar nuestra capacidad de producción a lo largo del tiempo hasta la fecha. Partimos en Antofagasta, cubriendo un porcentaje muy pequeñito de agua, y hoy día ya tenemos la operación de 3 centros urbanos a través del suministro mediante desalación de agua de mar. En este diagrama, bueno, mostramos un esquema genérico de cómo funciona hoy día nuestra red de distribución, nuestra red de producción de agua y de entrega de agua a los distintos ciclos urbanos. En la parte de la derecha de la diapositiva vemos el sistema sur, que está compuesto por la ciudad de Taltal, en la cual existe un suministro dual de agua desalada, agua que viene del mar, y un agua que viene de pozos que están en el sector de agua verde, en el altiplano. En el gran sistema norte, que es todo lo que está anotado en la izquierda de la diapositiva, nosotros vemos el sistema Antofagasta, Mejillones, el cual se suministra de agua de fuentes tradicionales, convencionales, agua continental, le dicen algunos, que proviene de ríos y de pozos que están en la cordillera de la región de Antofagasta. Y el resto del agua, que si se fijan es un 83%, es suministrado a través de nuestro gran complejo desalador de la ciudad de Antofagasta, la planta desaladora norte, que está compuesta por 4 plantitas unidas entre sí. La localidad de Sierra Gorda y la localidad de Baquedano, que son centros urbanos menores en tamaño, se suministran de agua que viene de fuentes continentales, de fuentes convencionales de agua, ríos y pozos. Y el sistema Calama de Tocopilla, recientemente, hace un par de meses atrás, comenzó a abastecerse de una forma dual. Hoy día Calama se abastece en un 100% de agua convencional, de agua de ríos y agua de pozo, y Tocopilla en un 100% con agua desalada. Sin embargo, la conducción de agua que traía el agua original a Tocopilla desde la cordillera sigue existiendo, por lo tanto Tocopilla es la primera ciudad de gran tamaño, ¿cierto? De más de 100.000 habitantes en Latinoamérica, de tener un suministro asegurado por 2 fuentes de agua, fuente convencional y agua desalada. ¿Por qué desalamos? ¿Por qué agua de Antofagasta y Antofagasta en general requiere la desalación para el suministro? Esta es una región que es intensa en desarrollo industrial, que es intensa en desarrollo inmobiliario. Hay muchos centros urbanos de gran tamaño. Una de las ciudades más grandes de Chile está acá en Antofagasta, en la región de Antofagasta. Existen grandes distancias entre los centros urbanos y las fuentes naturales de agua, y el agua, en general, estamos en el desierto más árido del mundo, no es suficiente para cubrir las 2 demandas importantes que tenemos en la región. La desalación de agua de mar es una solución al problema que genera la variabilidad climática en las fuentes continentales. Es una solución amigable que soluciona que es una solución que entrega una alternativa al suministro convencional de agua. Ya no solamente dependemos de los ríos o de los pozos que podamos encontrar, sino que además podemos recurrir al océano para poder suministrarnos de agua potable. ¿Por qué es una solución viable? La solución de agua de mar, o sea, de la obtención de agua potable a partir de agua de mar, viene desde hace mucho tiempo siendo un problema en muchas partes del planeta. Hay sectores desérticos en el mundo, como Arabia Saudita, como en el Golfo Pérsico, que no tienen mucho acceso al agua, inclusive algunos tienen menor acceso al agua que nosotros. Por lo tanto, la industria de la desalinización, la obtención de agua dulce desde el agua de mar, que es salada, se viene desarrollando en el mundo hace mucho tiempo, hace más de 50 años. Sin embargo, estos mecanismos siempre han sido
altos en costo y altamente contaminantes porque estaban vinculados a desarrollos térmicos. Básicamente tomar el agua de mar y hervirla para obtener el agua dulce, como un efecto del ciclo del agua pero acelerado. Sin embargo, cuando se desarrolló la tecnología de osmosis inversa, la industria de la desalinización a nivel mundial optó o tuvo una alternativa distinta a la desalación térmica para obtener resultados mejores en términos de calidad del agua y mucho más convenientes en términos de consumo energético. El desarrollo de la industria de los últimos 30 años hasta la fecha nos ha permitido tener una industria desarrollada, una industria segura, una industria que no está inventando nuevas alternativas de suministro, sino que está potenciando lo que ya funciona, que tienen menores costos de inversión y menores costos operacionales que desalación de hace 50 años atrás. Esta es una solución que hoy día se nos presenta a nosotros como una alternativa totalmente viable y que adicionalmente tiene impactos en el medio ambiente y en las comunidades muy acotados y muy identificados, muy bien identificados. La desalinización de agua de mar por osmosis inversa es una tecnología que está en desarrollo, o sea, que se sigue investigando y se sigue desarrollando en muchas partes del mundo, pero que está implementada en grandes centros urbanos, en países muy importantes como Estados Unidos, de alto desarrollo de tecnología, a España, Francia, Inglaterra, Australia, que tienen muchos centros de desalinización muy antiguos y que los han ido actualizando en el tiempo. Los impactos que tiene ambientales, sociales, que tiene la desalinización están identificados. Y es muy diferente el impacto que tienen cuando uno los compara con el agotamiento de las fuentes naturales de agua. O sea, es menor el impacto que tienen cuando uno piensa en secar un río, por ejemplo, o en secar un lago. ¿Qué tecnologías existen en desalación en el mundo? Hay todavía en muchas partes del mundo mucho desarrollo de desalación térmica, básicamente vinculado a procesos industriales pesados como la refinería del petróleo en Arabia Saudita, donde existe mucha energía residual, mucho calor residual, hay muchas cosas calientes ahí que hay que enfriar. Por lo tanto, la desalación térmica sigue siendo una alternativa, pero que cada vez está más en desuso, ¿ya? Ocupa calor para evaporar el agua bruta, el agua de mar, y presenta un consumo de energía elevadísimo cuando se compara con otras tecnologías de desalinización. La más popular hoy día en el mundo y la que sigue desarrollándose, la que está más utilizada en el planeta, es la osmosis inversa, que es la que ocupamos acá en Antofagasta, en Tocopilla y en Taltal. En las tres partes ocupamos la misma tecnología, osmosis inversa, tecnología de mayor uso a nivel industrial. Hoy día supera el 50% de la capacidad desalada en el mundo. La osmosis inversa la supera, es la tecnología predominante, y se basa en un concepto de separación de sales del agua a través de la presurización del agua de mar. Es un mecanismo fenomenológico bien interesante que ocurre ahí. Otros sistemas un poquitito más pequeños, populares también, pero menos intensos en capacidad industrial, es por ejemplo la electrodiálisis. La electrodiálisis se ocupa mucho para el tratamiento del agua de muy alta calidad, de muy alta pureza, cuando se quieren desarrollar en la industria farmacéutica o cosas que requieren una precisión muy, muy alta, se ocupa la electrodiálisis. Se parece un poquito a la desalación por osmosis inversa, pero la gran característica que tiene, o la gran limitante que tiene, es que requiere aguas de alimentación de muy bajo contenido de sales. O sea, la electrodiálisis sirve mucho para purificar más aún el agua potable, por ejemplo, o el agua dulce. Y hay otro set, que lo incluimos en esta presentación, que corresponde a las tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes nos hacemos referencia a aquellas tecnologías que todavía están en desarrollo de innovación, pero que todavía no están siendo implementadas a escala industrial. Aquí hay algunos ejemplos, yo los invito a buscar cualquiera de estas referencias en internet: osmosis directa, destilación por membranas biomédicas, hay un montón de otras alternativas de desalinización que hoy día están en etapas experimentales. Sus objetivos principales es competir con las tecnologías más predominantes de desalación en el mundo, que sería la osmosis inversa y la desalación térmica, en miras de poder bajar aún más los costos operacionales que tiene. ¿Cómo funciona una planta de osmosis inversa?
todo proceso de osmosis inversa tiene 5 partes. Bueno, acá hay solamente 4, la última la guardamos para el final, pero estas 5 partes son las que componen cualquier planta de desalación por osmosis inversa. No hay ninguna que no tenga estas 5 partes. El primer proceso, que es el que estamos mostrando en esta diapositiva, es la captación. Es cómo nosotros obtenemos la materia prima. La materia prima, como en el caso de desalación por agua de mar, es el agua de mar. Esto, conseguir el agua de mar no es trivial, no es algo fácil. Uno a veces se da, o sea, tiende a pensar de que bueno, el océano está ahí, la playa está ahí, yo puedo ir a buscar el agua de mar y punto. Pero en realidad, cuando estamos hablando de procesos industriales y poder hacer estos grandes volúmenes de producción que nosotros estamos teniendo hoy día en nuestros centros de desalación en la región, se requiere una tecnología mucho más robusta y mucho más sólida. Acá hay algunos ejemplos. La captación abierta, que son captaciones muy, muy tradicionales, son lo que más se ocupa en plantas de desalación por osmosis inversa de agua de mar, por su simpleza, trabajan muy bien. Por las condiciones, son aptas para prácticamente cualquier condición de suelo marino, pero también es la misma que ustedes van a ver en alguna planta térmica de generación de energía, como una termoeléctrica. Básicamente la misma historia. Captaciones abiertas hay del tipo superficial, que son básicamente canales, ¿cierto?, artificiales que se arman en la costa, que permiten el llenado de agua de mar de forma recurrente. Y otra captación superficial podría ser la tipo sifón, que es donde yo tengo una especie de tubería que hace un efecto de succión y que me llena una piscina ya en la costa, en un edificio controlado. Otros tipos de captaciones de agua de mar, ¿cierto?, son las captaciones cerradas o las captaciones a través de terreno, que estas son muy poco frecuentes en Chile, por la forma que tiene la costa chilena, pero son muy populares en otras partes, por ejemplo en Israel. En Israel el suelo marino es muy noble, es muy plano, tienen pocas pendientes, tienen poca profundidad a pesar de estar muy en el interior del mar. Por lo tanto es muy cómodo hacer estas captaciones de galería tipo infiltración, que básicamente es colocar una tubería con hoyos en el fondo marino y taparlo con arena. Esto permite hacer un proceso mucho más limpio de captación porque evita la intromisión de alguna vida marina, por ejemplo. Es mucho más noble. Y la otra es a través de pozos, de colectores radiales. Esto también se ocupa, nosotros acá en Antofagasta ocupamos este sistema de captación, un similar, ¿cierto? No es exactamente igual, pero muy similar en Taltal, y funciona bastante bien, porque la gracia que tienen estos sistemas que son cerrados es que permiten prefiltrar el agua que entra a la planta. Los sistemas abiertos están sujetos a cualquier cosa que venga en el mar. Una marea roja, por ejemplo, una marejada, unas medusas que pasen por ahí podrían eventualmente obstruir los sistemas de captación. ¿Cómo funcionan nuestras captaciones normalmente? Captaciones abiertas, esto va asociado a una tubería que está en el fondo del océano. Estas longitudes pueden variar, ¿cierto? Dependiendo de la profundidad que queramos lograr. Normalmente siempre queremos lograr profundidades inferiores a los 20 metros de profundidad para poder estabilizar la forma que viene el agua, evitar que se genere algún arrastre de alguna otra partícula, si hay algún accidente, por ejemplo, en un barco, evitar que nosotros captemos petróleo o algo por el estilo, o basura, o inclusive vida marina que pueda estar flotando en la superficie, marejadas y cosas así. Mientras más profundo estemos, más estable va a ser el agua. Por lo tanto, nosotros construimos nuestros edificios de captación, nuestras torres de captación, que son unos grandes edificios de hormigón, grandes, bastante grandes, que están sumergidos en el mar, a la distancia que nos permita poder alcanzar estas profundidades seguras. Luego conducimos el agua a través de una tubería que ingresa a una piscina. En esta piscina hacemos una prefiltración, donde eliminamos cualquier material grueso que pueda entrar, arenas principalmente, y después hacemos el bombeo hacia nuestros sistemas de osmosis inversa. Bueno, y esto se llena por vasos comunicantes. La piscina siempre está a un nivel inferior al del mar. La segunda etapa es la etapa de pretratamiento. El pretratamiento lo que busca, en términos muy sencillos, es eliminar todo el material particulado que pueda venir en el agua de mar. Uno cuando mira el océano en Chile se da cuenta que las olas se forman y se ve que el agua es verde. El agua es verde no porque esté sucia o porque esté contaminada, sino porque tiene mucha microalga y mucha vida. Por eso que las costas chilenas son tan ricas en vida marina. Ese mismo fitoplancton, esa misma microalga que anda flotando por ahí, nos obstruye el proceso de osmosis inversa. Por lo tanto, nosotros lo eliminamos y lo limpiamos. Eso lo hacemos a través de filtros.
que se ocupan en la etapa previa a la osmosis inversa, que ya es el proceso donde se separa el agua de mar con la sal. El pretratamiento ocupa algunas tecnologías variables. Hay dos tipos grandes de pretratamiento. El tratamiento convencional, que ocupa filtros comunes y corrientes, como los que probablemente veamos en cualquier tipo de instalación, inclusive en la casa, uno los puede comparar con cosas que tenemos en la casa. Y después hay otros tipos más sofisticados de pretratamiento que ocupan tecnologías mucho más avanzadas. En Antofagasta, en nuestra planta desaladora en Antofagasta, nosotros ocupamos un tipo de tratamiento convencional mediante filtros. Y en Tocopilla, nuestra reciente planta instalada en la ciudad de Tocopilla, ocupamos un mecanismo de filtración por membranas. Eso permite que el proceso sea aún más eficiente en la remoción de estos sólidos en suspensión. La osmosis inversa, que es el corazón de la planta, es el proceso más importante de la planta, donde ocurre la separación de la sal del agua, está compuesta por estas 4 partes que están listadas en esta tablita. Una parte importante es la bomba de alta presión, que es la que entrega la energía para que ocurra la separación de la sal con el agua. Está el bastidor o la repisa de tubos de presión, donde están las membranas de osmosis inversa que permiten hacer esta separación, que es la que reciben el agua a alta presión y hacen la separación de la sal con el agua. Está un sistema de recuperación de energía que nos permite hacer el proceso más eficiente, porque existe una energía residual que queda en el proceso que no es térmica, ¿cierto? No es agua caliente, sino que es agua muy presurizada, que nosotros la recuperamos y la transformamos en energía hacia el proceso, y eso hace que los costos de energía, el consumo total de energía de las unidades de osmosis inversa sea mucho menor al teórico, sea mucho menor al que tú puedes sacar por balance de energía o cosas así. Y por último está la parte de instrumentación y tuberías. Y esto lo destacamos siempre porque toda la instrumentación y todas las tuberías que están puestas acá no son algo que uno pueda encontrar en cualquier parte. Estamos hablando de sistemas que funcionan a muy altas presiones y que tienen un material, trabajan con un compuesto que es el agua de mar, que nosotros en la casa no nos damos cuenta, pero el agua de mar es muy corrosiva con los metales. Entonces tienen que ser materiales muy nobles, materiales de muy buena calidad, aceros inoxidables de muy buen nivel, o sea, de muy alta calidad, para poder trabajar con agua de mar de forma segura y evitar que se oxiden. Esto no se oxidan, de hecho se ocupa por muchos años y no pasa nada. En la osmosis inversa ocurre un proceso adicional que se hace de vez en cuando, que se llama la limpieza química. La limpieza química lo que busca es eliminar cualquier remanente de material en suspensión que haya quedado depositado en las membranas y que por alguna razón, indiferente de la causa, ¿cierto?, puede no haber sido filtrado por el pretratamiento, ¿no? Pueden darse situaciones particulares donde el sistema de pretratamiento funcione mal y ese ensuciamiento llega a la membrana y la obstruya. Entonces, para desobstruirla, nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema de limpieza química, que se ocupa muy esporádicamente, de muy poca frecuencia. En la industria se ocupan 4 veces al año o algo así, no más que eso, y que permite hacer la limpieza de las membranas. Esa limpieza se hace con soluciones de limpieza muy parecidas a los detergentes domésticos, que permiten esta remoción y esta eliminación de los sólidos en suspensión. La penúltima parte, que es el post-tratamiento, esto es exclusivo de las plantas nuestras, porque nuestras plantas suministran agua potable. Hasta el proceso de osmosis inversa, yo obtengo el permeado, el agua dulce. Si yo estuviese pensando en un proceso industrial, como en minería, por ejemplo, podría tomar esa misma agua e introducirla al proceso sin mayores problemas. Pero como nosotros producimos agua potable, tenemos que darle características de agua potable al producto. Y esas características las logramos a través de un sistema que permite reintegrar las sales que le quitamos al agua, o en una proporción mucho menor, por supuesto, de manera que el agua que producimos en nuestra planta se parezca mucho al agua de río. Entonces le damos dureza, le damos alcalinidad al agua, ajustamos el pH y hacemos que el agua sea muy parecida al agua dulce que encontramos de forma normal en la vida, en la naturaleza. Adicional a eso, tenemos un proceso que es de potabilización, que esto ocurre en cualquier planta de potabilización del planeta, donde existe una regulación del pH, existe una adición de la cloración, que se llama, para poder evitar la contaminación del agua y que sea segura de distribuir. Y existe también en Chile la fluoración, ¿ya? Que se ocupa como un producto para poder fortalecer el desarrollo, el cuidado de las dentaduras de los dientes. Este proceso está dividido en 3 partes. El primero es la remineralización, que es donde ocurre una reacción química, donde nosotros añadimos las sales que nos convienen añadir, que nos gustan,
y que nos hacen que el agua sea consumible para el ser humano de forma prolongada en el tiempo, que le dan dureza y alcalinidad. Esto permite que el agua desalada pueda ser ocupada con tranquilidad en la casa, pueda ser ocupada en los hervidores, en el calefón, cosas así. Y además ajustamos el pH y le damos cloración, fluoración, que viene en la segunda parte, que es la etapa ya de potabilización, para cumplir la norma chilena de calidad del agua. Y la tercera parte del posttratamiento e impulsión es la disposición del producto, es colocarlo en los lugares donde tiene que estar. En el caso de Antofagasta es en 3 grandes estanques de la ciudad, que están en el sector de La Chimba, en el sector de la población Ponilla y en el sector centro donde está el Cerro El Ancla. Y en Tocopilla, en el gran estanque de distribución que tiene la ciudad, que se llama el estanque Esmeralda, que está en la bajada desde la bajada Calama. Bien, y por último, el quinto proceso, que es un proceso muy importante para una planta de osmosis inversa, es la descarga de efluentes. El proceso de osmosis inversa genera un subproducto que se llama salmuera. Nosotros tomamos el agua de mar, lo hacemos pasar por estos procesos de filtración, lo metemos al proceso de osmosis inversa, y lo que obtenemos es un permeado, un agua dulce, pero también obtenemos salmuera, que es agua de mar, pero concentrada en sales, que es restándole el agua que le sacamos para obtener el producto. Ese volumen de agua es grande, es equivalente al que nosotros producimos en términos de agua dulce. Por lo tanto, hay que descargarlo de forma continuada, de forma continua. Para eso, lo que nosotros ocupa, y esto es lo que se ocupa en forma tradicional en la industria, y lo que obtenemos es un emisario de descarga que permite devolver al mar lo que era del mar, que eran las sales y algún material particulado que dan dando vuelta por ahí, pero con una menor concentración de agua. Entonces devolvemos la salmuera al mar. Esto se hace a través de mecanismos de difusión. Estos difusores lo que permiten es asegurar que la mezcla del agua sea lo más rápida posible y afecta a la menor superficie posible. Y nosotros nos gusta siempre incluir una foto, la más reciente que tengamos a la mano, esta tiene que haber sido de unos 4 meses atrás o algo así, donde tenemos una foto de nuestro sistema de emisario, ¿ya? Donde ustedes están viendo esta especie de periscopio, ¿sí? De un submarino, que está descargando continuamente salmuera, y en esa descarga continua de salmuera, alrededor de ella hay peces nadando, y si se fijan más abajo, donde está la tubería, hay un banco de mariscos instalados ahí, ¿ya? Específicamente qué especies será, no lo sé, pero hay mucha vida marina alrededor mismo de la descarga. Acá hay salmuera, o sea, acá se está descargando la salmuera, que se disuelve muy rápidamente en el mar, en menos de 5 metros esto está disuelto, ya no se notan diferencias, y sin embargo uno ve cómo los peces nadan alrededor, cómo la vida marina se desarrolla alrededor. ¿Por qué mostramos esta foto? Porque a diferencia de lo que pueda pensarse, la salmuera en sí, que si bien es un subproducto y puede ser dañino, porque es un agua de mar concentrada, en nuestro caso, en nuestras desaladoras, en Antofagasta, no están generando ningún impacto, o sea, ningún impacto negativo en el medio ambiente. Finalmente, para terminar la presentación, hay una tablita que estamos mostrando acá, en la cual me voy a referir a los puntos que están en rojo, ¿ya? Para poder hacer la historia breve. Los cloruros, que son los elementos que le dan el sabor salino a las cosas, o sea, cuando uno cocina en la casa y le pone sal a las cosas, lo que está probando, lo que le da esa sensación de salado es el cloruro. En el agua de mar tienen una concentración muy elevada, por eso para los que han ido a la playa y han tratado de tomar agua de mar se han dado cuenta que es muy salada, ¿cierto? Que está muy cargada de sal. Esto equivale a 21.000 partes por millón, 21.000 miligramos por litro. La norma chilena del agua potable establece que tú puedes tener un máximo de 400 miligramos por litro de cloruros para que el agua se sienta todavía inocua, se sienta que no tiene sabor a nada. Desde nuestra planta desaladora, nosotros sacamos agua con menor a 250, mucho menor a lo que establece la norma y sin ningún rasgo de salinidad en el producto. Y los sólidos disueltos totales, que es la cantidad total de sales que andan dando vuelta en el agua, en el océano Pacífico, anda del orden de los 38.000 partes por millón, 38.000 miligramos por litro, que son equivalentes a esas 2 unidades. La norma chilena establece un máximo de 1.500 partes por millón, y nosotros de nuestra planta desaladora salimos con menos de 400. O sea, bajo ningún caso estamos generando un producto que esté ni siquiera cerca de la norma chilena. O sea, ustedes acá van a tomar agua y no se van a dar cuenta que viene del mar. Bien, ahora atendemos preguntas y yo les dejo ahí algunas búsquedas sugeridas. Todo esto ustedes lo van a encontrar en YouTube.
Hay un montón de información sobre esto, hay un montón de gente que sabe mucho sobre este tema, y son temas bien interesantes que a la persona que le pueda interesar lo va a encontrar rápidamente, va a encontrar muchos videos, muchas animaciones, y le va a servir para entender mucho mejor este proceso de producción de agua potable. Agradecemos al señor Carlos Jorquera por su presentación. Como bien él dice, tenemos un espacio para preguntas. Pueden irlas dejando en el chat. Por tema orgánico de transmisión tenemos un desfase de 15 segundos, así que vamos a dejar este tiempo para que las personas vayan escribiendo. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Sí, sí, tenemos una acá. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Don José Manuel Lobos dice, ¿se ha buscado algún uso para las salmueras? Uy, buena pregunta. Eso da para otra charla de 1 hora. Sí, hay muchas alternativas, o sea, hay muchas opciones de qué hacer con la salmuera. En general, para las plantas de tratamiento de gran tamaño, como la que tenemos acá en Antofagasta, ese tratamiento suele ser un inconveniente, o sea, un inconveniente un poquitito complejo, porque el volumen de salmuera es mucho, es muy alto. Eso significa que nosotros necesitamos un proceso paralelo, es prácticamente una planta de tratamiento de salmuera al lado, y eso es más complejo de realizarse. Pero sí hay muchas alternativas. Hay mucha gente que ha tratado de investigar sobre cómo retirar sales que vienen del mar para usos mineros o usos farmacéuticos o cosas por el estilo. Hay otras personas que han buscado sacar más agua de la salmuera, o sea, rescatar el agua que todavía tiene la salmuera y poder producir de nuevo agua. Ahí hay mucho desarrollo todavía preliminar, no industrializado, no hay nada que esté bien 100% industrializado, y las cosas que se han hecho tienden a ser más que por beneficio, más porque convenga hacerlo, sino porque hay restricciones. Le doy un ejemplo. El Mar Muerto en Israel, hay plantas que están conectadas al Mar Muerto como fuente de agua, que tienen una salinidad muy alta. Si ellas descargaran la salmuera ahí, generarían un problema ambiental súper grande. Entonces ellos tienen prohibición medioambiental de descargar salmuera ahí. Entonces ellos han tenido que encontrar una forma de poder hacer algo con la salmuera, pero porque tienen una restricción, no porque el proceso sea conveniente que sea así. Todavía hay mucha gente investigando, como le decía. Esto eventualmente va a decantar en algún uso, porque es un producto interesante. Es agua de mar muy limpia, que ya tiene una eliminación de agua, por lo tanto es atractiva. ¿Se puede sacar más agua de ella? Sí. ¿Se puede rescatar las sales? Sí. Entonces, todavía no se ha industrializado, pero hay mucha investigación en curso. Lamentablemente, en algunas partes del mundo todavía sigue siendo un tema demasiado caro para poder implementarse. Entonces se sigue descargando mediante emisarios. En la práctica, la descarga por emisarios sigue siendo positiva, o sea, no ha tenido un impacto negativo en ninguna parte del mundo. Entonces, no, sigue siendo un tema como superado, entre comillas, hasta que se encuentre una forma económica de sacarle algún provecho a la salmuera. Muchas gracias. Miren, en la misma línea, Nelson Sarmiento dice, ¿se podría explotar minerales de la salmuera? Claro, sí, ahí Nelson le dan el clavo. Se puede explotar minerales, hay que pensar sí que a pesar de que nosotros le decimos salmuera, esto es muy distinto a la salmuera que, por ejemplo, tienen las plantas de litio en la cordillera. Entonces, es una salmuera que está más diluida. Entonces, los procesos de evaporación se demoran mucho más tiempo y requieren más superficie. Entonces, se puede, pero todavía nadie le ha dado así como en el justo de cómo hacerlo de forma que sea industrializable y que sea rentable. Víctor Pastén nos dice, respecto a la biota que pueda ser captado en el proceso, ¿es reinserto al mar ya hablando de especies de mayor tamaño? Nuestro sistema, no lo expliqué acá para no robar tanto tiempo, pero el sistema de captación o los sistemas de captación de plantas están diseñados de una forma tal que evitan que gran cantidad de vida, o sea, que vida marina de gran tamaño, digamos un pez, pueda entrar o sea succionado por la planta. Acá hay que tratar de eliminarse de la cabeza que esto es una aspiradora que tenemos nosotros en el océano o en la playa, ¿cierto? Acá es un sistema que es tan grande que las velocidades que tiene permiten que los peces entren, salgan, se devuelvan. Entonces no hay un proceso en el cual nosotros generemos una extracción tan grande que los peces no se puedan devolver al mar, por ejemplo.
para evitar que otra vida marina, por ejemplo, medusas, entren a la planta, nosotros tenemos unas mallas de protección muy lejanas a la zona de captación que nos permiten evitar que las medusas entren al sistema donde podrían ser succionadas. Que las medusas, como tienen menos movilidad, tienen menos tienen menos facilidades para poder nadar en contra de la corriente. Y hay algunas investigaciones que estamos haciendo hoy día sobre cómo hacer el mismo ejercicio, pero con burbujas de aire, para que sea aún menos problemático, porque la malla esta que tenemos puesta ahí requiere mantenimiento. Entonces, la gran vida marina, digamos, especies de gran tamaño, no entra a la planta, y si es que entra, sale fácilmente y no existe ningún riesgo en la succión misma. O sea, no estamos capturando peces como si fuese una aspiradora. La vida que sí captamos, y que esa se devuelve al proceso cuando es lavado los sistemas de filtración, es la vida microscópica, las microalgas y cosas así. Y eso se devuelve. Eso cuando pasamos por un proceso de filtración y se lavan los sistemas de filtración, esa agua se devuelve por el emisario al mar. Ya tenemos a Giovanna Berna que dice, no alcancé a escuchar, pero ¿qué pretratamientos ocupaban? En la planta de Antofagasta tenemos filtraciones convencionales, eso se hace mediante filtros multimedia, que son muy comunes en la industria del agua potable. Y en la planta de Tocopilla tenemos un sistema de filtración por membranas. Ahí ocupamos membranas de ultrafiltración. Eso también es una tecnología relativamente nueva en este proceso. Y tenemos una última pregunta, dice Rodrigo Aguilera. Sí. Muchas gracias, aprendí harto. Dice, estoy estudiando biología. ¿Tienen algunos biólogos trabajando en la empresa? No tenemos, así como de planta, no tenemos. Lo que sí tenemos es una empresa que nos hace un monitoreo medioambiental de la zona de captación y de descarga de efluentes. Eso a veces lo hacemos con algunas empresas locales, normalmente lo hacemos con empresas que son del sur de Chile, porque tienen tienen más equipos disponibles, ¿cierto? Normalmente son de Concepción y cosas así. Pero hay veces que hemos hecho los mismos estudios con la gente acá de la Universidad de Antofagasta, por ejemplo, y nos resultan súper bien. De planta no tenemos a nadie, no lo hemos necesitado nunca, pero sí en Antofagasta existe campo laboral para el desarrollo de esa profesión, y seguramente si entras a trabajar por ahí nos vamos a encontrar en algún análisis ambiental de la planta, porque hacemos un análisis anual de cómo está la vida alrededor de nuestro sistema de captación y descarga. Agradecemos nuevamente al señor Carlos Jorquera desde Agua Antofagasta, Grupo MM, que ha sido uno de nuestros colaboradores desde la primera fiesta de la ciencia, y con esto queremos dar por concluida su charla y dejarlos invitados en 10 minutos más a la siguiente charla con la importancia de los minerales en la vida marina con la doctora Pía Hernández y Yesid Jiménez, ambos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias, señor Carlos Jorquera. Gracias a ustedes, que estén muy bien.